Bien, vamos a ver entonces algunos ejercicios, algunas pruebas. Bien, Eh, por ejemplo, vamos a probar esta fórmula sin premisas, que bueno, es bastante evidente, o sea, lo que dice tiene mucho sentido, que si se cumple alfa y beta, entonces se cumple beta y alfa. Pero vamos a ver cómo quedaría la prueba con derivaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es colocar la fórmula como nuestra deducción final, ¿sí? La conclusión del árbol es por donde empezamos. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos el conectivo principal acá. Por ejemplo, acá el conectivo principal es un entonces. Cuando digo conectivo principal, no es el que tenga mayor precedencia, sino todo lo contrario. Me refiero a la raíz del árbol, si nosotros construyéramos el árbol de prop de esa expresión. Si yo lo construyo, el árbol de prop quedaría así. Quedaría alfa and beta, entonces beta and alfa. Y se puede ver que la raíz es un entonces. ¿Por qué está bueno ver eso? Bueno, porque la forma, no se olviden que la idea es aplicar reglas sintácticas. Entonces, esto es parte izquierda y parte derecha de una fórmula que es un entonces. Y por la forma me doy cuenta que una regla que puedo aplicar para concluir esta es la de introducción al entonces. ¿Sí? Yo asumo que ustedes tienen las reglas ahí a mano para ver que, eh, bueno, cuando uno aplica la regla de introducción del entonces, lo que consigue es una fórmula que tiene el entonces y arriba aparece la parte derecha de la fórmula. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen la reglita ahí, seguro la regla de introducción del entonces dice esto como deducción y arriba está beta. Bueno, acá nuestro beta, cuando dice beta se refiere a la parte derecha después de la flecha. Entonces, en nuestro caso sería beta and alfa. ¿Bien? Pero esta regla genera hipótesis y lo que genera como hipótesis es la parte izquierda. Así que tenemos una hipótesis que es esta. ¿Para qué sirve la hipótesis? Bueno, sirve para usarla con el fin de terminar el árbol, porque el final del árbol siempre son hipótesis o son premisas que en este caso no tenemos. Bien, ahora si miramos lo que tenemos que probar, porque esto que tenemos acá no es una hipótesis, ¿sí? Parece lo mismo, pero no el orden importa, no es la misma fórmula. Así que esto no es una hipótesis, lo que significa que voy a pasar raya porque lo voy a tener que probar. El conectivo principal acá es un AND, así que tiene todo el sentido que hagamos introducción del AND. Y la regla de introducción del AND me obliga a probar la parte izquierda y la parte derecha. O sea, hacer dos subpruebas con cada parte. ¿Bien? Y ahí ya quedó la introducción del AND. Bueno, ahora tengo que probar beta. Pero lo bueno de esta hipótesis y lo bueno de todas las hipótesis que tienen un AND es que funcionan como si fueran dos hipótesis, en cierta manera. Es una hipótesis sola. Pero lo bueno de tener una hipótesis con un AND es que si nosotros lo miramos como que esta la quiero al final del árbol, ¿no? Si aplico una eliminación de AND de tipo 1 o de tipo 2, puedo conseguir que acá abajo me quede alfa o me quede beta, según lo que yo necesite. Entonces, en cierta forma, tener una hipótesis que es un AND es como tener dos. Solo bastaría aplicar la eliminación del AND que necesite.
Entonces acá eso me sirve, porque si yo hago eliminación del tipo 2, a veces se me entrevera la 1 y la 2, pero creo que es la 2. Si hago la del tipo 2, me deja beta, y si hago la de tipo 1, en alfa en beta, me va a dejar alfa. Y entonces así pruebo beta y pruebo alfa con estas reglas. Bien. Y como estas son hipótesis, porque fue una hipótesis que surgió al hacer la introducción de flecha, el árbol queda terminado ahí y no necesito demostrar estas dos partes, ¿sí? Estas dos fórmulas. Sí se suele escribir acá un numerito 1, numerar las hipótesis y decir de dónde salieron, o sea, de qué regla. Eso es importante, primero, para decir de dónde salieron, ¿no? Pero también porque las hipótesis se pueden aplicar siempre por encima de la regla de donde salieron, ¿no? Y en el árbol, por ejemplo, acá nosotros hicimos introducción de flecha, entonces la hipótesis esta surge para todo este árbol de acá. No deberíamos aplicarla en otro árbol. Bien. Bueno, ese es un primer ejemplo. Vamos a ver otro. Estoy viendo los que están en el PDF que les compartí, que están hechos, pero como les digo, está bueno ver cómo esto se va construyendo de abajo hacia arriba y esa impresión o esa idea se pierde cuando lo tenemos, lo vemos ya impreso, ya todo completo. Pero estoy haciendo los mismos que aquel sábado, así que los que, si alguno está viendo esto otra vez, son los mismos ejemplos. Vamos con este. En este yo tengo dos premisas, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de las premisas? Bueno, las premisas las puedo usar cuando yo quiera, ¿sí? Funcionan como las hipótesis, pero las puedo usar cuando yo quiera, ¿sí? En cambio, las hipótesis no. eh, las hipótesis yo las puedo usar después de que son generadas, obviamente, y en el árbol que corresponde. Las premisas siempre está bueno pensar como que van a estar arriba, en la parte superior de la deducción, ¿sí? Porque quiero que sean el final del árbol. Entonces siempre la pregunta es, si yo tengo una premisa con esta forma, por ejemplo, tengo una premisa que tiene flecha, ¿qué puedo hacer con ella? ¿Sí? Es lo mismo con las hipótesis, esas preguntas van a tener que hacérselas permanentemente. Bueno, pero vamos a empezar por la conclusión, ¿sí? Que claramente es una fórmula de flecha, así que si bien esto es artesanal y hay que ir viendo qué reglas me parecen convenientes, todo apunta a que la primera regla que tengo que aplicar es la de introducción de flecha. Entonces, voy a tener que probar gamma y me va a quedar como hipótesis beta, la parte izquierda de la fórmula. ¿Sí? Bueno, acá es la parte en la que, bueno, yo tengo que probar gamma, pero tengo premisas, voy a anotar acá, premisa, y una hipótesis. Entonces uno tiene que pensar, ¿cómo puedo hacer para usar estas premisas y esta hipótesis? Si yo miro mi premisa, bueno, esta es la premisa más rara que tenemos, es compuesta. Es compuesta y su conectivo principal, o mejor dicho, su raíz del árbol de prop es un entonces, ¿sí? Porque esto es alfa and beta, entonces gamma. Así que debería verla como una fórmula de una implicación, ¿sí? Una fórmula de flecha, digamos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para usar una fórmula que tiene un implica?
Bueno, para usarla, pensando en que esto va a estar en la parte superior de la deducción, la regla debería ser la de eliminación de flecha. ¿Y cómo funciona la de eliminación de flecha? La eliminación de flecha funciona que si yo tengo una fórmula en la que quiero eliminar la flecha y logro probar la parte izquierda, puedo deducir la parte derecha. Y justo la parte derecha es lo que nosotros tenemos que probar. Así que todo apunta a que, como lo que yo quiero probar es la parte derecha de una premisa que tengo, acá debería ser eliminación de flecha. Para ya de paso poder usar esta hipótesis que es compleja, o sea, es compuesta. Entonces, ¿cómo la uso? Bueno, la puedo usar a mi hipótesis, que una implicación la puedo usar con la fórmula de eliminar la flecha. Entonces, lo bueno de esto es que esta es premisa, así que no la voy a tener que probar. Lo que sí voy a tener que probar es esta parte que no es premisa, no es hipótesis, no es nada. Bien, es un AND. Así que por la forma deduzco que la regla de introducción del AND es la que más me conviene. ¿Sí? Es importante que ustedes estén ahí mirando las reglas, ¿no? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, yo tengo una fórmula con un AND. Bueno, ¿cuál de las reglas tiene un AND en la parte de la deducción? En la parte de abajo de la línea. Y es esta. ¿Y cómo funciona? Bueno, para hacer la introducción del AND, lo que voy a tener que probar es la parte izquierda y la parte derecha. Resulta que la parte izquierda era una premisa. Y la parte derecha es una hipótesis que surgió acá, al principio, en la introducción de flecha. Así que ahí queda listo el árbol. Ya no tengo que probar nada más hacia arriba. ¿Sí? Vamos con otro. Bueno, otra cosa. Vieron que recién probamos que de estas dos premisas se deduce esta. Y también probamos otra. Ahora lo digo. Solemos decir que esta fórmula es consecuencia sintáctica de este conjunto de premisas. ¿Sí? O sea, es consecuencia sintáctica del conjunto de premisas. Bien. Y si no hay premisas, como en el primer caso de que teníamos una fórmula, ahora no recuerdo cuál era, pero si tenemos una fórmula que no tiene premisas, decimos que esa fórmula es teorema. ¿Bien? Eso es el lenguaje. Bueno, muy bien. Sigamos. Vamos a probar entonces. Probemos que esto es teorema. ¿Sí? Bueno, para probar que eso es teorema, lo que tenemos que probar es que podemos hacer la prueba sin necesidad de premisas. ¿Sí? Así que bueno, vamos a probarlo.
Bien, esto, el conectivo principal es un sí, solo sí, así que la regla que vamos a aplicar es la de sí, solo sí. Bien, la regla de sí, solo sí me obliga a probar la parte izquierda y la parte derecha de la expresión. Bien, y como hipótesis se generan dos. Se genera la parte izquierda y la parte derecha. Así que voy a tener esta fórmula como hipótesis y esta fórmula como hipótesis. Ahora, sería un error pensar que esto ya está, porque podría decir, bueno, esta es hipótesis y quedó listo. No, porque la cosa es que yo tengo que probar esta, y en esta sí puedo usar la parte derecha como hipótesis. Para probar la parte izquierda puedo usar la parte derecha como hipótesis. Y para probar la parte derecha tengo la parte izquierda como hipótesis. Eso es lo que dice la regla, si la miran bien. Hay dos subárboles y en el que tiene la expresión izquierda, la derecha, la expresión de la derecha aparece como hipótesis. Y viceversa. ¿Sí? La regla, si la miran, dice más o menos así. No, capaz que están al revés, pero lo importante es que acá arriba aparece beta como hipótesis y esto acá aparece alfa como hipótesis. Entonces no puedo cruzar las hipótesis, sino que tengo que aplicarla en el árbol adecuado, el árbol correcto. Bien, esa es una diferencia con las premisas. Las premisas se pueden usar en cualquier momento que yo vea conveniente y en cualquier árbol. Pero las hipótesis no, hay que tener cuidado de que se apliquen bien las reglas. Así que bien, bueno, vamos a empezar probando el de la izquierda, pero podríamos ir pensándolo en paralelo. Bien, si yo miro esta fórmula, claramente es una negación. Una negación de una negación, pero negación al fin. Entonces, la fórmula que se aplica es la introducción de negación. ¿Sí? Ese es un camino a recorrer. La introducción de negación genera hipótesis, ¿sí? Y la hipótesis que genera es la fórmula sin negar. Así que la hipótesis que estaría generando para este árbol de la izquierda es la de negación de phi. Aunque no nos olvidemos, porque la borré, que la parte derecha del sí solo sí también era hipótesis. ¿Sí? Y lo que hay que probar, si miran la regla de introducción del entonces, es que hay que probar el botón. Bien. Estamos en un buen punto porque tengo dos hipótesis que una es negación de la otra. Y entonces, si yo tengo una que es negación de la otra, es sencillo conseguir el bottom, que justo tengo que conseguir el bottom. Porque la regla de eliminación de la negación hace eso. O sea, si ustedes miran la regla, mírenla, van a ver que tienen una fórmula negada, la fórmula sin negar y la regla de eliminación de la negación lo que hace es conseguir como deducción el bottom. Así que en este caso, esta es la regla que tienen escrita. Podemos aprovechar nuestras hipótesis, que son una, la negación de la otra, para, mediante eliminación de negación, hacer la eliminación de esta negación y queda pronto porque voy a tener esta como hipótesis y esta como hipótesis. Y ahí quedaría la parte izquierda. Vamos a la parte derecha. Está bueno que ustedes logren diferenciar cuáles son las reglas que le generan hipótesis. Porque cuando se trancan, un buen camino puede ser generar hipótesis. Por ejemplo, acá.
Voy a probar la parte derecha y dijimos que para la parte derecha, cuando apliqué el sí solo sí, generé como hipótesis la parte izquierda. Así que esa es mi hipótesis. Entonces, tengo que probar esta fórmula y solo tengo esta como hipótesis. Entonces, está difícil con tan pocas hipótesis lograr probar esto. ¿Cómo logro hipótesis? Bueno, una manera es la introducción de negación, como hicimos acá, aunque la introducción de negación tiene sentido cuando la conclusión es una negación. Nosotros, en cambio, acá tenemos una fórmula que no es una negación. Y un camino para generar una hipótesis puede ser el de reducción al absurdo, porque la reducción al absurdo genera como hipótesis la negación de esa fórmula. Así que acá tendríamos negación de phi. Y lo que hay que demostrar es el bottom. Entonces, fíjense cómo estoy en las mismas condiciones que hoy, solo que tengo que probar el bottom y ahora de vuelta tengo como dos hipótesis y una es la negación de la otra. Así que puedo hacer el mismo procedimiento, aplicar la misma regla de eliminación de la negación, donde la fórmula a la que elimino la negación es esta, o sea, esta es la negación que estoy eliminando. Si ustedes miran la fórmula, es como que este es el alfa. Y queda listo. Queda listo, porque esto es una hipótesis y esta es otra. Bien. Pero bueno, remarcar eso, porque para lograr hacer las pruebas fue necesario aplicar formulitas, aplicar reglas, quiero decir. Y por ejemplo, esta es buena para generar una hipótesis cuando mi fórmula es una negación. Si mi fórmula es una negación, aplicar introducción de negación me genera como hipótesis la fórmula sin negar. En cambio, si mi fórmula no está negada, una opción para generar hipótesis es aplicar reducción al absurdo, que ahí mi fórmula negada queda como hipótesis. ¿Sí? Esas son estrategias, porque esto en realidad es un poco artesanal y hay que ir viendo qué reglas convienen, pero está bueno tener como algunos tips de qué cosas podemos hacer cuando nos trancamos o no le encontramos la vuelta a algún ejercicio. Entonces, bueno, solo nos falta marcar de dónde salen las hipótesis. La negación, esta salió de acá, de la introducción. Esta vamos a ponerle un 2, salió del sí solo sí. Esta también salió del sí solo sí, así que vamos a ponerle el 2. Y esta 3 salió de la reducción al absurdo. Y ahí queda listo el arbolito. Bien. Bueno, vamos a ver otro. Vamos a ver otro teorema. Negación de alfa, sí, solo sí. Alfa, entonces, voto. Bueno, vamos a probar que eso es teorema. Algunas cosas se vuelven un poco automáticas. Acá el conectivo raíz de esta fórmula es un sí solo sí, así que aplicamos introducción de sí solo sí. Vamos a tener que probar cada una. Voy a empezar por el de la izquierda, que claramente es una negación. Así que tiene todo el sentido aplicar introducción de la negación. Voy a ir escribiendo las hipótesis, que me olvidé. Para el árbol de la izquierda, la primera hipótesis es la parte derecha del sí solo sí.
No lo dije, pero acá el sí solo sí es la raíz porque así como está escrita, no se olviden que la asociación de la flecha que está a la derecha es prioritaria respecto a la otra. ¿Sí? Digo porque las dos flechas tienen el mismo nivel de precedencia, pero esto se asocia a la derecha. Por eso sé que es un sí solo sí la raíz. Bueno, volviendo a esto, acá si aplico la introducción de negación, genero como hipótesis la fórmula sin negar. Y tengo que demostrar el botón. Bien. Ahora, tengo una hipótesis que tiene forma de una implicación. Y cuando tengo una fórmula con forma de implicación y hago eliminación de flecha, la parte derecha la consigo como deducción, que es justo lo que yo quiero conseguir. Ahora, la parte izquierda necesito probarla y justo la tengo como hipótesis. Entonces, todo está dado para que acá, en esta parte, apliquemos eliminación de flecha con alfa, entonces botón, y alfa. Si miran la regla que tienen ahí, en vez de botón van a tener un beta, porque el beta, en este caso particular, es nuestro botón. Y queda listo. Estas hipótesis y estas hipótesis. ¿De dónde salieron? Bueno, esta salió del sí solo sí. Y esta salió de la introducción de negación. Y ahí quedó la parte izquierda. Vamos a la parte derecha. La parte derecha claramente es una implicación, así que podríamos aplicar introducción de flecha y tendríamos que probar el botón. Y nos va a quedar como hipótesis la parte izquierda de la flecha. Además teníamos negación de alfa como hipótesis que surgió en el sí solo sí. Entonces de vuelta estamos en las condiciones de que tenemos que probar un botón y tenemos hipótesis que son una negación de la otra. Así que hacemos eliminación de la negación de alfa y alfa. Y como las dos son hipótesis, termina la construcción del árbol. Así que esta salió de el sí solo sí y esta salió de 3, salió de acá, de la introducción de Fletcher. Es necesario ir viendo y pensando cuáles son las reglas que se ajustan mejor a lo que tengo que probar y siempre los motivos van a ser sintácticos, o sea, se van a basar en la forma. Si mi fórmula tiene forma de que es una doble implicación, entonces tiene sentido que yo aplique reglas que tengan que ver con la doble implicación. O si yo tengo hipótesis que son una implicación, tiene sentido de que aplique reglas que tengan que ver con eso. Bueno, vamos a ver otro ejemplito. Otro teorema. Estoy probando los teoremas que están al final de la presentación. Estos no tienen la prueba ahí. Solo están enunciados. Así que si los quieren probar, quieren intentar probarlo, está bueno. Bueno, otro sí, solo sí, porque son equivalencias entre conectivos. Así que la primera regla que vamos a aplicar es la de introducción de sí, solo sí. Con lo cual voy a tener que probar alfa o beta
y voy a tener que probar negación de alfa and negación de beta. Bien. Bueno. Vamos a empezar por el de la derecha. Vamos a empezar por el de la derecha. Entonces, si se fijan, es una negación de una fórmula, así que todo apuntaría a que la estrategia más conveniente es hacer reducción al absurdo, y la regla me dice que tengo que probar bottom y gano como hipótesis la fórmula sin negar. Y eso está bueno porque, si se fijan, la hipótesis que consigo es un AND. Entonces voy a poder sacar esta o esta según me convenga haciendo eliminación de AND. Además, tenemos la formulita de la izquierda, que fue una hipótesis que surgió cuando apliqué la regla de introducción del sí solo sí. Así que esas son nuestras dos hipótesis disponibles para probar el bottom. Bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer para usar esta hipótesis? Porque la de LAN ya vimos cómo se podía usar. Bueno, para usar una hipótesis que es un OR, la regla que tiene un OR encima de la línea es la de eliminación de OR. Vamos a ver cómo funciona. Si miran la regla, mírenla, van a ver que acá está la expresión de OR, y lo que yo quiero probar, que en la fórmula está con la letra delta, lo tengo que probar dos veces. ¿Sí? Así que cuando hacemos eliminación de OR, hay que armar tres subárboles. ¿Bien? ¿Cómo? Yo estoy haciendo eliminación de OR porque la expresión esta la tengo como hipótesis. Bueno, no van a ser tres subárboles, o sí van a ser, pero este es muy cortito. Este es una hipótesis. Así que acá no va a haber una estructura de árbol más allá de la hipótesis. Pero estas dos sí, las voy a tener que probar. Esta la voy a tener que probar, si miran la regla, con hipótesis alfa. O sea, hipótesis la parte izquierda del OR. Y esta la voy a tener que probar con hipótesis beta, la parte derecha del OR. Así que, bueno, tengo que llegar al bottom. Lo bueno de esto es que si la combinamos con esta hipótesis y esta idea de que yo puedo sacar esta o esta según me convenga, yo voy a poder sacar negación de alfa y combinarla con alfa, y como tengo una hipótesis y su negación, voy a poder probar el bottom, como ya hicimos varias veces. Y lo mismo con el beta. Entonces, manejando esa idea y escribiéndolo bien, lo que vamos a hacer es esto. Para probar este botón voy a hacer eliminación de la negación en negación de alfa y alfa. Este alfa es la hipótesis que sale de la eliminación del OR. Y esta negación de alfa la sacamos haciendo eliminación del AND del tipo 1 de este AND que teníamos como hipótesis. Bien. Lo de ir poniendo los numeritos de la hipótesis, eso ven si lo hacen al final, al principio, lo que le quede más cómodo. Yo acostumbro a hacerlo al final, pero entiendo que no tiene por qué ser cómodo para todos. Y bueno, y nos queda la otra parte, que sería de vuelta eliminación de negación de la negación de beta, y la negación de beta la conseguimos haciendo eliminación de AND tipo 2
de negación de alfa a negación de beta. Estas hipótesis y estas hipótesis. ¿De dónde salieron? Bueno, esta hipótesis 1, vamos a ponerle, salió del sí solo sí. Sí, está acá. Después, esta 2, que la uso acá y la uso acá, salió del absurdo. ¿Sí? En la parte de la fórmula sin la negación. Esta 3 y esta 3, las dos salieron de la eliminación del OR. Porque la eliminación del OR genera dos hipótesis, una para cada subárbol. Y ahí queda pronto la parte derecha. Bueno, parte izquierda. La parte izquierda es un OR que tenemos que probar. Y a ver, si uno mira la formulita, las de introducción de OR tienen alfa o beta y deducen alfa o beta. Entonces uno podría haberse tentado a decir, bueno, esta es la formita de mi fórmula, la voy a aplicar. ¿Bien? Pero ese no siempre es el mejor camino. ¿Por qué? Bueno, porque a veces hay que mirar un poco también qué hipótesis tenemos y mirar la construcción del árbol de arriba hacia abajo. Si miran las hipótesis que tenemos negación de alfa a negación de beta. Entonces, antes de ir a esto, podríamos pensar un poquito al revés del árbol, desde arriba hacia abajo, y pensar, bueno, ¿cómo puedo usar una hipótesis que es una negación? Si yo quiero usar una hipótesis que es una negación, lo que tendré que hacer será eliminación de negación, es lo que se suele hacer. O sea, la eliminación de negación significaría que yo tendría que probar esto y voy a deducir el voto. Bien, esa sería la idea de la regla de eliminación de negación, como hemos dicho varias veces, ¿no? Pero el hecho está en que si yo miro la hipótesis que genero, y tiene que ser una práctica habitual, ir mirando las hipótesis que se van generando y la forma de las hipótesis para pensar cómo puedo usarlas. ¿Sí? Así que, si bien es cierto que yo puedo llegar a este alfa o beta aplicando introducción de el OR y poniendo acá alfa o beta, no es la única manera. Yo podría, como esta fórmula está sin negar, podría hacer reducción al absurdo y tener que probar el bottom y generar una hipótesis nueva que sea la negación de alfa o beta. Y ahí ya está más rara esta. ¿Bien? Pero el juego está en que tengo que probar esta fórmula. Y solo tengo esta hipótesis que está bastante rara. Entonces puede ser una buena decisión que en lugar de hacer introducción del OR, aplique una regla que me genera hipótesis para tener más hipótesis con las cuales trabajar. ¿Sí? La decisión viene por ahí. Y por eso les digo que la construcción de árboles, si bien a veces las reglas que hay que aplicar son bastante obvias, en otros casos se vuelve más artesanal y hay que probar, borrar, volver a probar. Este botón lo puedo probar
utilizando la hipótesis que tenía al principio, que era bastante rara. Este es el momento para usarla. Hago eliminación de negación en esta fórmula compuesta y me queda que esta es hipótesis, así que acá no voy a tener que probarla, y me queda que tengo que probar la fórmula sin negar. Bien. Y es buen camino, porque puedo seguir trabajándolo. Acá esto es un AND, y para probar un AND tengo que hacer introducción de AND, que significa que tengo que probar negación de alfa y por otro lado probar negación de beta. ¿Sí? A su vez, negación de alfa es una fórmula negada, así que hago introducción de negación. Y si hago introducción de negación, consigo una hipótesis para este subárbol, que es la fórmula sin negar. Y tengo que probar bottom. Entonces, acá sí es, ahora que tengo unas cuantas hipótesis para trabajar, sí es buen momento para pensar en usar la formulita de introducción de OR. Porque yo este bottom lo puedo conseguir haciendo eliminación de negación de esta hipótesis y tendría que probar alfa o beta. Acá sí es buen momento para hacer introducción del OR usando esta hipótesis alfa que generé. Porque me queda pronto. Esta es una hipótesis que se generó en la introducción de negación. Esta es una hipótesis que se generó en el absurdo. Y esta partecita queda terminada. No solo que queda terminada, sino que la otra es bastante similar. O sea, voy a tener que hacer eliminación, introducción de negación. Introducción de negación. Eso me obliga a probar el bottom. Y de vuelta hago lo mismo. Esta hipótesis, acá me queda alfa o beta, solo que acá, en esta parte, la hipótesis que generé fue beta, no alfa. Alfa fue para este pedacito de acá. Entonces, mediante introducción del OR, puedo usar la hipótesis beta y me queda que esta es hipótesis y esta también. Y queda pronto el arbolito. Faltaría numerar, a esta le voy a poner 1 porque también salió del sí solo sí, fue esta parte. Esta salió de la reducción al absurdo, así que no, el 2 ya lo tengo usado. Tengo hasta el 3, así que esta va a ser 4. 4, y acá en reducción al absurdo pongo el 4. Esta también salió de 4. Y después tenemos esta 5 salió de acá. Y esta 6, que es medio parecido, salió de la otra introducción de negación. Este arbolito está un poco más grande que los otros, pero el énfasis está en eso, de que la práctica te va dando un mejor manejo de las reglas. Por eso es importante que no se queden solo con esto, sino que intenten hacer prácticos, pensar qué reglas aplican. Bien, voy a estar haciendo otro video donde les muestro el Yoda, ¿sí? Y lo bueno del Yoda es que, ¿qué pasa? Cuando uno escribe así árboles y recién está empezando, puede pasar que uno pone una regla y la aplica mal y sigue haciendo el árbol, ¿no? El Yoda no te deja. Si vos aplicaste mal la regla, entonces te avisa, te dice, no, esa regla acá, en estas condiciones, no las podés aplicar, ¿sí? A su vez, si vos, por ejemplo, en vez de reducción al absurdo, hiciste introducción del OR, bueno,
no te va a aparecer una hipótesis para poder usar, ¿sí? Este, ese tipo de cosas las controla Yoda, pero se los muestro en un videito. Bien, bueno, nos vemos.